Bienvenidos a esta exploración. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de documentos legales que a primera vista parecen, no sé, fríos, llenos de jerga. Sí, totalmente. Pero esa es justo la tensión que vamos a desglosar. Porque por un lado está la narrativa de una experiencia humana. Muy personal, muy cruda. Exacto. Y por el otro vemos cómo esa historia se convierte en un engranaje de una maquinaria legal inmensa. Un sistema que tiene sus propias reglas y sus propias estrategias. El caso es Juliette Bryant contra los albaceas del patrimonio de Jeffrey Epstein. Se presentó a finales de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York. Y nuestra misión aquí es analizar estos documentos, la demanda inicial, las mociones, para entender no solo lo que se alega, sino cómo funciona una batalla legal así desde adentro. Eso es. No se trata de determinar culpabilidad, para nada. No. Se trata de examinar la estrategia, la estructura, ver cómo se construye un relato para que tenga peso en un tribunal. Y luego, observar el tira y afloja entre los abogados. Es como una partida de ajedrez que se juega detrás de los titulares, y la vamos a ver usando solo los documentos que tenemos. Pues empecemos por el documento que lo inicia todo, la demanda. Al leerla, lo que más me impactó no fueron solo los hechos que se alegan, sino cómo están contados. Es una pieza de escritura increíblemente estratégica, ¿verdad? Totalmente. Todo comienza de una forma casi cinematográfica. En 2002, Juliette Bryant, una aspirante a modelo de 20 años en Sudáfrica. Sí, y fíjate que la demanda no empieza con el abuso, empieza con el engaño. Describe cómo una reclutadora estadounidense, Naya Hill, se le acerca y le ofrece lo que parece el sueño de su vida. La oportunidad de conocer a Jeffrey Epstein. A quien supuestamente describe como el rey de América. Y esto es clave, porque los abogados no lo presentan como un encuentro casual, lo enmarcan desde el principio como un reclutamiento. Calculado. Deliberado y calculado. Y el escenario que describen para ese primer encuentro es deslumbrante. Se alega que Epstein está cenando con, y cito, un exalto funcionario del gobierno de USA, un actor famoso y un comediante muy conocido. Claro. Le prometen una carrera como modelo en Nueva York. Es el tipo de promesa que sería casi imposible de rechazar para alguien en su posición. Claro, y ese es el punto. La demanda detalla esta metodología para establecer un patrón de sofisticación. No es un acto impulsivo, es una operación. Mencionan a Leslie Groff, una empleada en Nueva York, organizando el visado y los pasajes. Incluso se alega que el propio Epstein llamó a la madre de Bryant para darle garantías de que su hija estaría segura. Uf. Cada uno de estos detalles está ahí para construir una imagen de legitimidad, una fachada que hacía que el engaño fuera, creíble. Y es justo después de esa llamada a la madre que la historia da un giro, completamente oscuro. Bryant llega a Nueva York esperando empezar su carrera. Pero la demanda afirma que casi de inmediato otra presunta cómplice, Sarah Kellen, le dice que los planes han cambiado. Sí, que se va al Caribe. No a una sesión de fotos, a la isla privada de Epstein. Y aquí la narrativa cambia de tono drásticamente. Sí, la demanda alega que el abuso comenzó en el propio avión privado y continúa de forma sistemática en su residencia en las Islas Vírgenes. El documento describe actos de agresión sexual y violación por compulsión forzosa. Y mencionan detalles muy específicos. Sí, por ejemplo, que Kellen enviaba repetidamente a Bryant a la habitación de Epstein para que le diera masajes. Y que esos masajes, según la demanda, eran el preludio de los abusos. Cada detalle está ahí para cumplir con los requisitos legales de una demanda por tráfico y abuso. Y en medio de este relato tan crudo, los abogados incluyen un dato que parece casi un recibo. Mencionan un registro de vuelo específico, de octubre de 2002, que incluye el nombre Juliette Bryant en un vuelo a las Islas Vírgenes. Es una pieza de evidencia tangible citada desde el principio. Es un movimiento muy potente. Es fundamental. Con ese dato le están diciendo al tribunal, ojo, esto no es solo una historia. Aquí tienen la primera prueba. Claro. Y a partir de ahí, la demanda amplía el alcance. Argumenta que no fue un incidente aislado, sino un patrón de abuso que duró años. Se describen viajes forzados a sus otras propiedades, Nueva York, París y su rancho en Nuevo México, el famoso Zorro Ranch. Y también aparecen otros nombres clave, como Ghislaine Maxwell, con quien Bryant supuestamente se alojó en París. ¿Exacto?
La demanda alega que allí fue obligada por Sarah Kellen a ser fotografiada desnuda para Epstein. Se empieza a dibujar una red de complicidad, no solo la acción de un individuo. Y luego se entra en los métodos de control psicológico que son cruciales para explicar por qué alguien no podría simplemente marcharse, ¿no? Sí, por ejemplo, la demanda alega que Epstein le contó una historia para intimidarla, que una vez le plantó drogas a otra mujer que lo había acusado para que la metieran presa. Sea cierto o no, el propósito era claro: sembrar el terror. Exacto. Y también se menciona cómo exhibía en su mansión de Nueva York fotos con figuras políticas y de poder. No era una decoración casual. No, para nada. El mensaje implícito era: soy intocable, estoy conectado a los más altos niveles, no tienes a dónde ir. Legalmente, eso es importantísimo. Claro que lo es. Contrarresta de antemano cualquier argumento de la defensa del tipo: ¿y por qué no se fue? ¿Por qué no lo denunció? Los abogados están construyendo el caso de que ella era una prisionera, no por barrotes físicos, sino por coerción, por miedo. Y esa sensación de control no terminó cuando los viajes cesaron en 2004. Aquí viene uno de los detalles más escalofriantes. Uf, sí. La demanda afirma que Epstein le envió correos electrónicos en 2016, más de una década después, y luego en junio de 2019. A solo 2 meses antes de su muerte. Exacto. Le envió otro correo pidiéndole fotos desnudas. Es increíble la impunidad que eso sugiere. Demuestra una mentalidad de posesión a largo plazo y una total falta de miedo a las consecuencias. Para la demanda esto sirve para conectar el abuso pasado con un acoso presente. Y, por supuesto, el documento detalla las consecuencias: trastornos alimenticios, abuso de sustancias, ataques de pánico. Esta es la sección de daños, donde se busca conectar directamente el presunto abuso con un perjuicio cuantificable, tanto psicológico como físico. Y para rematar el retrato del personaje, los abogados incluyen una cita directa de Epstein de una entrevista de 2011. Ah, ¿la del New York Post? Esa misma. Dijo: no soy un depredador sexual, soy un delincuente. Es la diferencia entre un asesino y una persona que roba un bagel. Incluir eso en la demanda es una jugada brillante. Dejan que él mismo se pinte como alguien que minimiza sus propios actos. Su arrogancia habla por sí misma en un documento legal. Totalmente. Y esa es la historia que se presenta. Es cruda, es personal. Pero una vez que ese documento llega al tribunal, Ahí es donde empieza la verdadera partida de ajedrez. La historia deja de ser solo una narrativa y se convierte en el centro de esta maquinaria legal inmensa. exacto. La demanda se presenta el 14 de noviembre de 2019. Como Epstein ya había fallecido, los demandados son los albaceas, Darren Endike y Richard Kent. Y casi de inmediato, vemos en los documentos cómo se forman los equipos legales. Por el lado de la demandante, aparece un aviso de comparecencia de un abogado de muy alto perfil, David Boyce. Y junto a eso, vemos varias mociones. Pro Ach vice. Y aquí vemos un término que suena a latín de película de abogados, ¿no? Pro Ach vice. Sí. Pero es una pista importante. Básicamente, es pedirle permiso al juez para traer a un especialista de fuera del estado, en este caso, de Florida e Illinois. O sea, están reuniendo a sus mejores jugadores. Exacto. Te dice que este no es un caso cualquiera. Se está tratando como una batalla de alto calibre desde el primer día. Luego vemos documentos que parecen pura burocracia, como una renuncia a la notificación de la demanda. Suena complejo, pero en realidad es algo simple, ¿no? Sí, es básicamente un acuerdo entre abogados para acelerar las cosas. En lugar de que un oficial tenga que entregar físicamente la demanda, sus abogados firman un papel diciendo: ya la recibimos. Es un procedimiento estándar. Sí, pero marca el momento en que el reloj de la batalla legal empieza a correr oficialmente para ambas partes. El caso se asigna al juez Andrew L. Carter, Jr. y a la jueza magistrada Deborah Freeman. Y aquí es donde los documentos nos muestran el primer gran choque estratégico. En la fase de Discovery, El descubrimiento de pruebas. En el plan que presentan, sus objetivos son diametralmente opuestos. totalmente. Aquí se ve la estrategia de cada uno en su forma más pura. El equipo de Brian busca un acceso a la información increíblemente amplio. Piden de todo. De todo. Registros de vuelo, comunicaciones de Epstein con sus empleados y presuntos cómplices, listas de visitantes, videos de seguridad, registros financieros. Agendas de masajes. Todo.
Su objetivo es claro. No quieren probar solo un caso individual. Quieren mapear y mostrar la existencia de una conspiración de tráfico sexual a gran escala. Y la defensa, por supuesto, quiere todo lo contrario. Su argumento es que el descubrimiento debe limitarse estricta y únicamente al presunto abuso de Juliette Bryant. Y los daños que ella alega. Nada más. Quieren construir un muro alrededor de este caso para que no se expanda. Es una jugada defensiva clásica. Reducir el campo de batalla tanto como sea posible. Es una estrategia de contención. Saben que si un juez permite una investigación amplia, se abre una caja de Pandora que podría sacar a la luz muchísima información. Claro, así que su primera línea de defensa es decirle al juez, este caso es sobre una persona, mantengámoslo así. Y esta tensión, pues como era de esperar, explota bastante rápido. Sí, en los documentos vemos una carta de mayo de 2020. Los abogados de Bryant le escriben al juez pidiendo una conferencia urgente. Alegan que la defensa está obstruyendo el proceso. Dicen que solo les están entregando documentos que contienen explícitamente el nombre Juliette Bryant. Lo cual, según ellos, es una táctica para ocultar la evidencia de la conspiración general. Y la respuesta de la defensa llega al día siguiente, lo que te muestra la rapidez de estos intercambios. Sí. Responden diciendo que la solicitud es prematura, que están negociando de buena fe. Este intercambio es un ejemplo perfecto de las disputas que ocurren constantemente detrás de escena. Es un ajedrez legal sobre qué se puede ver y qué permanece oculto. Y el juez es el árbitro. Mientras esa batalla por la información se libra, la defensa despliega otra táctica. El 14 de abril de 2020 presentan un aviso de moción para desestimar, bajo la regla federal 12b6. Espera, ¿eso sueña? ¿Audaz? Es muy audaz y es una jugada de poder. Están básicamente ignorando todas las acusaciones y diciendo que técnicamente la demanda es incorrecta. ¿No es arriesgado? Sí lo es. Lo que hacen con una moción 12b6 es decirle al juez, por un momento vamos a asumir que todo lo que ella dice en su demanda es 100% cierto. Ok. Incluso si fuera verdad, no existe una base legal válida para que el patrimonio sea demandado por ello. No discuten los hechos, atacan la arquitectura legal de la demanda. Es un intento de cortar el caso de raíz, no por la evidencia, sino por un tecnicismo. Exactamente. Nos dice que su primera gran estrategia no es demostrar inocencia, sino hacer que el caso sea legalmente inviable. Es un intento de ganar la guerra antes de que empiece la primera batalla real. De alto riesgo y alta recompensa. Sin duda. Si funciona, el caso se acaba inmediatamente. Se ahorran millones en costos legales y, más importante, evitan que avance la fase de descubrimiento, donde podría salir información muy dañina. Y justo en medio de todas estas maniobras, hay un documento que ancla todo esto en un momento muy particular de la historia. El 15 de abril de 2020, justo un día después de esa moción, ambas partes presentan una solicitud conjunta al juez. Piden una extensión de 30 días para todos los plazos. ¿Y la razón? La pandemia de COVID-19. Es un detalle fascinante. Muestra cómo la vida real, con sus crisis globales inesperadas, se filtra incluso una estructura más rígida de los procedimientos judiciales. Totalmente. Es increíble pensar en eso. Mientras el mundo se paralizaba, este ajedrez legal, con todo lo que implicaba, simplemente pidió una pausa de 30 días y siguió adelante. Muestra lo implacable que es el sistema. Así que, al revisar este archivo, hemos visto dos procesos paralelos. Primero, la construcción de una narrativa, con estas acusaciones tan detalladas y perturbadoras. Y segundo, hemos visto los engranajes de la maquinaria legal en pleno movimiento. Las estrategias, las disputas por el acceso a la información, las maniobras procesales. Hemos pasado de un relato intensamente personal a un campo de batalla de reglas federales y argumentos técnicos. Es un contraste brutal. Y es importante recordar que estos documentos no son solo la historia de una persona, también son un mapa. ¿Un mapa? ¿Hacia dónde? Hacia la información que sus abogados creen que existe y que necesitan para probar su caso. Las solicitudes de descubrimiento piden acceso a registros de vuelo, comunicaciones con funcionarios de gobierno, fotografías, videos. La lista es enorme. Lo que nos deja con una pregunta que va mucho más allá de este caso, para reflexionar. Exacto. ¿Qué podría revelar toda esa información si alguna vez se hiciera completamente pública, no solo sobre Jeffrey Epstein, sino sobre la red de poder que lo rodeaba y que, según se alega, le permitió operar con total impunidad durante tantos años?